Bienvenidos, hoy día le vamos a presentar una reseña sobre la obra La Sociedad del Cansancio, en el cual le denominamos como título Una mirada crítica al rendimiento sin pausa. Esta obra fue escrita por el filósofo surcoreano llamado Ban-Yeon-chul Han. Esta obra se dio a conocer por primera vez en el año 2010. La editorial que le dio la oportunidad a Ban-Yeon-chul Han de poder publicarla fue Heder, ubicada en Alemania. Esta obra trata de un ensayo breve pero con un mensaje profundo, en el cual cuenta con una extensión de aproximadamente 80 páginas, compuesto por un prólogo y 7 capítulos, en los que el autor critica el sistema capitalista, la tecnología y la hipertransferencia. El libro analiza las condiciones sociológicas de la sociedad actual, en la que el agotamiento se ha convertido en la norma y el poder se ejerce a través de la autoexplotación y el autocontrol. Está escrito con un lenguaje claro, accesible y reflexivo, que permite la comprensión tanto por parte de los lectores especializados como del público en general. También utiliza muchas referencias de otros autores como Nietzsche, Foucault, Heidegger, entre otros. Su estilo es ensayístico, conciso y provocador, combinado el análisis filosófico con observaciones agudas sobre la vida contemporánea, lo que lo convierte a esta obra en una lectura breve pero profundamente cuestionadora. Este filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, nació en 1959 y desarrolló su carrera en Alemania, donde estudió metalurgia, filosofía, literatura alemana y teología. Su pensamiento combina el rigor filosófico y crítica cultural, abordando temas como el poder, la subjetividad, el amor o la libertad. Su experiencia entre Oriente y Occidente le ha permitido formular críticas precisas sobre los cambios del sujeto en la modernidad. La Sociedad del Cansancio critica el contexto de la hiperproductividad y la autoexigencia propia del neoliberalismo. Han advierte que la libertad actual es engañosa, ya que el individuo se autoexplota creyéndose libre. La obra denuncia que la obsesión por el rendimiento deteriora la salud mental y genera trastornos como el burnout, la depresión o el narcisismo. En este modelo, el sujeto se convierte en esclavo de sí mismo, sometiéndose a una violencia interior. Desde una perspectiva filosófica, Han se enmarca en la crítica cultural contemporánea con influencias de la filosofía postmoderna, aunque mantiene un estilo propio, breve y reflexivo. Más que describir síntomas, busca desentrañar los mecanismos invisibles que llevan al sujeto a agotarse a sí mismo. Ubicada a inicios del siglo XXI, la Sociedad del Cansancio alerta sobre cómo el capitalismo digital, la precariedad y la cultura del yo puedo transforma al individuo en su propio opresor. Para Han, esta es la trampa del neoliberalismo, una libertad que desgasta y una posibilidad que termina vaciando la vida. A lo largo de sus páginas, la obra expone aspectos interesantes, iniciando con el prólogo, el cual comienza con un contexto respecto a lo que trata la obra, mencionando que el Prometeo de los tiempos actuales se caracteriza por ser el mismo, el que se autoexige sin límite alguno, disfrazado de una aparente libertad y de ideales de superación personal, escondidos mediante las frases siempre puedes lograr lo mejor de ti, el límite te lo pones tú mismo o el aprovecha cada minuto de tu día. De manera que la autoexigencia ya no proviene del exterior, sino que ahora nace de uno mismo. Seguidamente, en el primer capítulo titulado La violencia neuronal, se menciona que en la actualidad las enfermedades ya no son principalmente infecciosas o autoinmunológicas, sino que predominan aquellas enfermedades de tipo interno y psicológico, como la depresión o el TDAH. Estas enfermedades surgen desde nuestra propia mente, impulsadas por una aparente positividad y una excesiva autoexigencia, de las cuales el autor denomina este fenómeno como violencia neuronal, ya que el daño ya no se dirige al cuerpo, como antes ocurría, sino que a la mente. En el segundo capítulo, más allá de la sociedad disciplinaria, el autor menciona a Michel Foucault, el cual respalda el concepto sociedad disciplinaria caracterizada por el seguimiento de reglas claras, horarios estrictos y una conducta basada en la obediencia. Sin embargo, Han afirma que hemos ido más allá de ese modelo. Actualmente vivimos una sociedad del rendimiento, donde las personas ya no se controlan por normas externas, sino que son ellas mismas las que se autoexigen, dejando así de ser un sujeto de obediencia para convertirse en un sujeto de rendimiento. Después del capítulo del agotamiento profundo, nos mencionan que en una sociedad llena de estímulos constantes hemos perdido la capacidad de volvernos verdaderamente. Estando siempre ocupados, nuestra mente nunca descansa de verdad. Tiene espacios para la calma, la creatividad
ni la reflexión personal, que es necesaria para la vida del ser humano. Luego, en el capítulo Vida Activa, el autor habla sobre cómo vivimos hoy en día. Se menciona que estamos tan enfocados en hacer cosas todo el tiempo que hemos perdido el verdadero sentido de actuar con propósito. Solo importa hacer y rendir de la mejor manera posible, que nos olvidamos de parar un momento y disfrutar de lo que hacemos. De manera que este capítulo nos ayuda a darnos cuenta de lo importante que es detenerse y reflexionar. Por otro lado, en el capítulo de Pedagogía del Mirar, Han propone en medio del ritmo acelerado actuar, ir más despacio, recuperar la capacidad de observar con atención. Damos tiempo para la contemplación, para apreciar los detalles sin la presión de la productividad, como una forma de resistir a la sobrecarga de información y estímulos, recuperando así nuestra capacidad de asombro y reflexión. Finalmente, en el último capítulo, Han presenta a Bartleby, un personaje cansado de la constante presión del rendimiento, lo cual se niega a seguir el juego de la autoexplotación, diciendo preferiría no hacerlo, representando así una forma de resistencia pasiva, llevándonos a pensar en la posibilidad de escapar de la exigencia y el agotamiento que nos impone la sociedad actual. Terminando de leer La Sociedad del Cansancio con calma y bastante atención, me puse a pensar en muchas cosas que antes consideraba normales, como estar siempre ocupado, sentirme culpable por descansar o creer que mi valor de dependencia de todo lo que lograba hacer en el día fue corto. El libro me hizo ver que este cansancio constante y esa presión por rendir no solo son cosas personales, sino parte de un sistema que nos exige estar disponibles, activos y eficientes todo el tiempo. Algo que siento muy de cerca ahora que estoy en la universidad. Me identifiqué mucho con lo que Han llama la autoexplotación, esa costumbre de exigirnos más de la cuenta sin darnos cuenta, como si nunca fuera suficiente. También me impactó cómo el autor rescata cosas que hoy parecen estar sin importancia, como el aburrimiento, el silencio o la contemplación, pero que en realidad son claves para reconectarnos con nosotros mismos. Me gustó su invitación a frenar y observar con más calma, aunque sentí que le faltó más ideas más concretas sobre cómo resistir esta lógica de rendimiento sin quedar fuera del sistema. Aún así me quedé con muchas dudas y reflexiones, con ganas de buscar mis propias formas de parar, descansar y volver a mirar el mundo sin sentirme mal por no estar siempre rindiendo. En conclusión, este libro nos invita a reflexionar profundamente sobre el modo en que vivimos hoy en día, ya que Han sostiene que hemos pasado de una sociedad disciplinaria donde predomina la represión y la obediencia a una sociedad donde debemos estar siempre productivos, exitosos y activos. En cambio, ha sido causa de nuevas enfermedades, no físicas, sino mentales y emocionales, como la depresión, la ansiedad, entre otras, que surgen por el exceso de autoexigencia constante. A diferencia de los tiempos pasados donde la opresión venía de afuera, hoy somos nosotros mismos quienes nos autoexplotamos, creyendo que la libertad consiste en poder hacer más y más. Sin embargo, esta supuesta libertad se convierte en una trampa, ya que nos lleva a competir eternamente con nosotros mismos, buscando ser nuestra mejor versión posible, lo que genera un cansancio profundo y llegar a sentirnos vacíos. Además, consideramos que es importante aprender a frenar, a descansar y a no dejarnos consumir por la exigencia constante. Por eso, creemos que es una lectura necesaria para todos quienes quieran comprender mejor el cansancio que sentimos y buscar formas de vivir con más equilibrio y bienestar. Quiero invitarlos a leer La Sociedad del Cansancio, porque después de haberlo leído, siento que es una obra que nos ayuda a mejor cómo vivimos. Nos muestra cómo la presión por ser siempre productivos y exitosos nos está agotando más de lo que pensamos, algo que refleja mucho en nuestra realidad peruana y en el mundo entero. Los animo a que lo lean y descubran por ustedes mismos esas ideas que pueden cambiar la forma en que vivimos nuestra vida diaria. Gracias.